Muy buenas tardes, estimados médicos residentes. El día de hoy les vamos a presentar al doctor Cristian Valdivia Rimachi. Él es médico neumólogo de la institución. El tema que va a presentar es tos crónica, enfoques basados en guías de los pacientes pediátricos. Nos recibimos con fuertes palmas, por favor. Gracias. Muchas gracias por su asistencia. Entonces, el tema que vamos a tratar es en tos crónica, ¿no?, en niños. Los objetivos de la presente va a ser definir lo que es la tos crónica en niños, conocer cuáles son sus principales causas y cómo enfocar la tos crónica en un paciente pediátrico. Como bien sabemos, la tos es un mecanismo de defensa, ¿no?, que tiene básicamente tres fases: una fase inspirativa, una fase compresiva, contraglotis cerrada, y finalmente una fase expulsiva, ¿no?, donde ya se abre la glotis y se produce esta fase expulsiva, esa fase expiratoria expulsiva. Nosotros vamos a tener múltiples receptores, desde la faringe hasta los bronquios segmentarios, receptores de la tos, tanto fibras aferentes como fibras eferentes. Pero ¿cómo es que clasificamos la tos? Hay diferentes formas de clasificar la tos. La tos puede ser clasificada en base a su duración, la cual puede ser aguda, subaguda o crónica, que es la que básicamente vamos a hablar el día de hoy, acerca de la tos crónica. Puede ser también clasificada en base a su calidad, puede ser una tos seca o una tos húmeda, o en base a su etiología, que puede ser una etiología específica o inespecífica. Entonces nosotros vamos a tener, el día de hoy vamos a hablar de la tos crónica, pero esta clasificación es importante, ya que nos va a permitir enfocar el manejo de la tos crónica. Entonces, la tos crónica es una causa muy frecuente de consulta médica. Tiene una prevalencia de 22% en edad preescolar y de 5 a 10% en la edad escolar. Incluso esta prevalencia puede ser incrementada en ciudades muy contaminadas o con humedad excesiva, ¿no?, como Lima, donde vivimos. E incluso puede llegar hasta un 50% cuando hay un hábito de tabaquismo en el hogar. Es un problema que genera mucha ansiedad, sobre todo en los padres. Los padres llegan con mucha ansiedad al consultorio por la tos de su pequeño, ¿no? Generalmente los niños no generan esa sensación de estrés, de angustia, ¿no? El niño viene tranquilo, sonriendo, jugando, ¿no? El que más viene angustiado son los padres. Y tiene muchas causas. Y a menudo es erróneamente diagnosticada e inapropiadamente tratada, como vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuándo vamos a catalogar a una tos como crónica? Hay diferente literatura, ¿no? Pero la mayoría de guías la catalogan como una tos diaria mayor a 4 semanas, a excepto de la guía británica, que la considera como una tos mayor a 8 semanas. Como vemos aquí las referencias, la guía americana, la guía australiana, la guía belga considera una tos mayor a 4 semanas, a excepción de la guía británica. Entonces, ¿y por qué hay esta diferencia, no? ¿Por qué los británicos consideran que ellos consideran que la tos crónica es más allá de las 8 semanas? Porque ellos argumentan que, bien, como base tenemos que las infecciones virales respiratorias altas tienen un promedio de duración de 2 hasta 3 semanas, ¿no?, que es lo que dura normalmente una tos de un cuadro respiratorio alto, un cuadro respiratorio viral, ¿no?, es más frecuente en niños. Pero se ha visto, o sea, se ve que hasta cerca de un 10% de niños pueden toser más allá de la semana, más allá del día 25 exactamente, ¿ya? Hasta un 10% de niños pueden toser más allá del día 25. Y en ausencia de indicadores específicos, que ya vamos a ver más adelante qué son los indicadores específicos, en ausencia de indicadores específicos, esta tos no debería
tener mayor estudio, no debería excederse en estudios. ¿Por qué? Porque hay un cierto porcentaje de niños que va a toser más allá de las 4 semanas, y generalmente pueden ser lo que catalogan como una tos viral. En ausencia, eso sí, en ausencia de indicadores específicos. Eso es lo que argumentan los británicos. Pero además argumentan que una tos que dura más allá de 4 semanas sí requeriría de estudios auxiliares más avanzados, ¿no? Incluso hay una revisión de la doctora Chan donde aplican su algoritmo de tos, aplicándolo precozmente a las 4 semanas, y se obtuvo que el diagnóstico y el tratamiento de la tos la tos duró menos tiempo, ¿no? En aquellos niños que fueron abordados a través de algoritmos en forma temprana. Pero básicamente esa es la descripción que hacen los británicos, ¿no? Que todavía hay un cierto porcentaje que en ausencia de indicadores específicos puede toser más allá de las 4 semanas. ¿Qué gérmenes están más involucrados con esta tos más allá de las 4 semanas? Generalmente el virus sincitial respiratorio, Bordetella pertussis, ¿no? Reporta la literatura que es una entidad bastante subdiagnosticada en niños escolares y adolescentes, rinovirus, adenovirus y Mycoplasma pneumoniae, ¿no? Como principales agentes etiológicos de tos prolongada. La tos crónica va a generar una alta morbilidad, ¿no? Si no es diagnosticada a tiempo, disminuye la calidad de vida, puede afectar las actividades diarias del niño, puede generar ausentismo escolar, puede generar mucha ansiedad en los padres y cuidadores, ¿no? Y limita su actividad para jugar. ¿Cuáles son las principales causas de tos crónica que reporta la literatura? La literatura es muy variable acerca de cuál es la principal etiología de la tos crónica. Tenemos un estudio en marcha en el 2006 que reporta la bronquitis bacteriana prolongada como primera causa, y un estudio de la doctora Chan, que es una experta en tos crónica, que reporta hasta un 41% de bronquitis bacteriana prolongada. Sin embargo, otros estudios, como el estudio de Asilsoy, que reportan como más frecuente el asma, y otros reportan el reflujo gastroesofágico. Y también hay un porcentaje importante que tiene una resolución espontánea, ¿no? No se llegó a ningún diagnóstico y resolvieron espontáneamente, ¿no? En el transcurso del tiempo. Eso 22% en el grupo de marcha y 13.9% en el grupo de Chan. Pero también hay diferentes reportes, y cada uno es diferente. Por ejemplo, este reporte realizado en el 2016 en la revista LAM reporta como una resolución natural de la tos en el mayor porcentaje de casos, ¿no? Esto fue un estudio realizado en 64 niños con una edad promedio de 7.9 años, que van desde el año y medio hasta los 16 años, con una duración de tos en promedio de 12 semanas, donde la resolución espontánea fue lo más frecuente, seguido con el diagnóstico de asma, bronquitis bacteriana prolongada, la presencia de bronquiectasias, malasias, y luego estas otras etiologías en menor grado. Entonces, como vemos, los reportes son muy variables, pero lo más frecuente sí considerar, uno es la bronquitis bacteriana prolongada, ¿ya? Otro es la duración prolongada de un proceso respiratorio, de etiología viral, el asma, y en presencia de una tos crónica, húmeda, productiva, siempre pensar en bronquiectasias, ¿no? Pensar en bronquiectasias, la presencia de bronquiectasias. Entonces, ¿cómo vamos a enfocar la tos crónica? Las hipótesis, ejemplos, ya vieron también un poco de búsqueda bibliográfica, los antecedentes, la justificación. Antecedentes y justificación impacta con lo que es el marco teórico, puede llegar incluso a hacerlo mínimo. ¿Qué es lo que sucede? Diversas fuentes, diversas universidades, institutos, etcétera, piden diferentes modelos de proyectos. Entonces puede que les toque un modelo de proyecto con marco teórico o uno con antecedentes de justificación y separar marco teórico. ¿Sí? Que puede ser lo mismo que el marco teórico o tener las antecedentes de justificación. El modelo que por ejemplo, pide frente de justificación.
incluye otra foto ahí. Ese es el modelo donde ¿Se escucha? Están en... voy a ¿sí? Hasta ahí, ¿qué es el marco teórico? Un concepto interesante que encontré después de nivel. Entonces, ¿cómo es que vamos a enfocar la tos crónica en un paciente pediátrico? Es básico realizar una historia clínica detallada y un examen físico minucioso. ¿Para qué? Para la identificación de indicadores específicos. ¿Ya? Ahorita lo vamos a mencionar los indicadores específicos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que preguntar en una historia clínica detallada? ¿Desde cuándo empezó la tos? ¿Cuál es la característica de la tos? ¿Es una tos seca? ¿Es una tos húmeda? ¿Es una tos metálica? ¿Una tos perrunca? ¿Tiene predominio, si es de predominio diurno, si es de predominio nocturno? ¿Qué medicamentos ha recibido en el transcurso de todo este tiempo desde que inició la tos? ¿No? Si hubo mejoría con algún medicamento que le dieron, o hubo empeoramiento con alguno de estos medicamentos que le dieron, si empeora durante la alimentación, ¿no? Y un examen físico minucioso, ¿no? Buscando si hay presencia tal vez de acropaquias, de deformidades torácicas, de cianosis, de ruidos auscultatorios anormales, de asimetría en los ruidos auscultatorios, ¿no? Y en base a esta historia clínica detallada y un examen físico minucioso, vamos a poder enfocar si esta tos es una tos normal o esperada, o es una tos específica, o es una tos inespecífica. La tos normal o esperada se refiere a que un niño normalmente puede toser hasta 10 veces por día. 10 a 11 veces por día. Incluso hay literatura que hasta 35 veces puede tener hasta 35 episodios de tos al día, de manera normal. Pero este número de 35 lo catalogaron como un poquito muy elevado, que no va a permitir diferenciarnos si este es algo patológico, es algo normal. Así que nos quedamos con la idea de que un niño normalmente, o una persona normalmente puede toser hasta 10 veces por día. ¿Por qué? Porque la tos, como mencionamos en un inicio, es un mecanismo de defensa que actúa como un mecanismo de limpieza de todo nuestro tracto respiratorio inferior. O puede ser una tos específica. La tos específica es aquella en la cual vamos a identificar indicadores específicos, que ya los voy a mencionar en el siguiente slide. Y la tos no específica es aquella donde hay la ausencia de estos indicadores específicos. ¿Ya? ¿Cuáles son los indicadores de tos específica? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de identificar en el examen físico, en una anamnesis detallada? Si hay la presencia de anomalías cardíacas, si hay hipocratismo, si hay fallo de Medro, si hay ingesta de medicamentos que van a ocasionar tos crónica, como IECAS, betabloqueadores, si hay anomalías de neurodesarrollo, si hay la presencia de fiebre, si hay síntomas o signos de inmunodeficiencia, si hay dificultades de la alimentación, si hay historia de contacto TB, ¿no? Eso es en forma sistémica, o a nivel pulmonar, si encontramos dolor torácico, tos húmeda productiva, si hay hemoptisis, si hay historia de neumonía recurrente, si hay hipoxia, cianosis, si hay historia de enfermedades pulmonares previas o causas predisponentes como displasia pulmonar, una aspiración de cuerpo extraño, si hay disnea al ejercicio, al reposo, la taquimia, si hay deformidad de pared torácica, si hay hallazgos ocultatorios, anormalidades radiológicas o tiene alguna prueba de función pulmonar. Si yo detecto esto en mi anamnesis y en mi examen clínico, estamos hablando de una tos específica. Si por el contrario no hay ninguno de estos indicadores en un niño aparentemente sano, con tos seca, crónica, que no tiene ninguno de estos indicadores, lo voy a catalogar como una tos no específica. ¿Ya? La tos no específica generalmente es una tos seca. ¿Ya? Cuando hablamos de tos específica, generalmente es una tos húmeda, no siempre, pero generalmente es una tos húmeda, y se habla de que la tos húmeda crónica siempre va a requerir de estudios más detallados.
Entonces, una vez que hemos hecho toda esta evaluación del niño, vamos a preguntarnos, ¿se puede establecer un diagnóstico clínico fácilmente en este niño o requiero de más exámenes? ¿No? Es necesario esto, ¿no? Si es necesario realizar investigaciones adicionales para llegar al diagnóstico o necesito descartar afecciones más graves, ¿no? Y si hay tratamiento disponible para lo que yo estoy diagnosticando o todo lo que se necesita es brindar un apoyo y brindar tranquilidad a los padres y un apoyo, ¿no? ¿Ya lo vimos? Entonces, en base a esto, cuando estamos frente a una tos, ya evaluando a un niño con tos crónica, las diferentes guías, ¿qué recomiendan? La mayoría de guías recomienda siempre a todo niño con tos crónica realizar una radiografía de tórax y una espirometría. La guía australiana y de Nueva Zelanda lo recomiendan, la americana lo recomienda, la australiana lo recomienda, la japonesa no lo recomienda, ¿no? La británica lo recomienda, y la de acá también lo recomienda. Entonces, todo niño que vamos a evaluar ya con tos más allá de 4 semanas, le vamos a pedir una radiografía y una espirometría siempre y cuando el niño colabore, ¿no? Entonces, tengo un niño con indicadores de tos específica, con una radiografía y una espirometría anormal. Entonces me pregunto, ¿hay una obstrucción de la vía aérea reversible tras uso de broncodilatador? Si lo hay, mi principal diagnóstico va a ser asma y le voy a dar el tratamiento para un asma. ¿Qué pasa si no hay una reversibilidad tras uso de beta-2 agonistas? Tenemos que ya evaluar factores de riesgo para bronquiectasias o neumonías recurrentes. Dentro de estas entidades, ¿quiénes pueden estar? Pueden estar fibrosis quística, disquinesia ciliar primaria, inmunodeficiencias. Si tiene factores de riesgo de aspiración, ¿quiénes pueden estar en este grupo? Los niños con alteración del neurodesarrollo, pacientes con clef laringios, pacientes con paladar hendido, pacientes con fístula traqueosofágica, ¿no? que tienen factores de riesgo para aspiración. Si tiene infecciones crónicas o menos comunes, ¿no? Si tiene algún factor de riesgo para tuberculosis, si tienen factores de riesgo para infecciones fúngicas, si tiene una taquiña persistente con sucrépitos desde una edad temprana de la vida, voy a sospechar de una enfermedad intersticial pulmonar, ¿no? También puedo evaluar si puedo sospechar de alguna anormalidad de la vía aérea, una traqueomalacia, la fístula traqueosofágica que ya mencioné, traqueomalacia, broncomalacia, o también siempre no olvidar las causas de origen cardíaco. Un paciente con una cardiopatía por congestión pulmonar lo va a llevar a toser, ¿no? Entonces, Entonces, ¿cómo voy a evaluar un niño que está tosiendo, tiene una tos, más de 4 semanas, que tiene ausencia de indicadores de tos específico, y una radiografía y una espirometría normal? Entonces, yo me podría preguntar, ¿esta es una tos que tiene una característica especial? ¿No? Si es una tos perruna o metálica, puedo sospechar que es un CRUD. O si tiene una tos perruna que se incrementa durante los episodios respiratorios virales y esto es repetitivo, podré sospechar de una traqueomalacia o de una tos hábita. Si es una tos productiva de moldes, en una bronquitis plástica, que es algo muy raro, pero existe. Si es una tos de ganso, bocinada, es una tos muy fuerte, muy llamativa, puedo pensar que es una tos psicogénica. Si es una tos paroxística con sin gallo inspiratorio, sospecharé que se trata de un pertussis, ¿no? o un síndrome cocoiluchoide. O si es una tos estacato, puedo pues, sospechar de una clamidia lactans. Si esta tos no tiene ninguna característica en especial, es básicamente una tos seca en un niño aparentemente sano, porque no tiene ningún indicador de tos específica, yo sospecharé de una tos no específica, ¿no? Yo diría, este niño tiene una tos no específica.
generalmente la tos no específica no reviste mayor gravedad. Pero llegar a un diagnóstico de una tos no específica requiere la certeza de que este niño, yo lo he evaluado bien, he hecho una buena anamnesis, lo he evaluado adecuadamente y estoy seguro de que no tiene ninguna de estas alteraciones ni las anteriores, ¿no? Entonces, para yo llegar al diagnóstico de una tos específica, yo requiero un buen examen físico, una buena anamnesis y una buena evaluación radiográfica, por lo menos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con este niño de tos no es continua? Ya he catalogado a este niño con una tos no específica, ¿no? Que es un niño aparentemente sano, con una tos seca, que dura más allá de 4 semanas. Entonces yo me siento con los padres y le explico, ¿sabe qué? Es un niño, está tranquilo, no lo he examinado, lo hemos examinado, te he hecho todas las preguntas y me parece que tu niño no parece tener algo de gravedad, por lo cual lo vamos a observar, vamos a esperar cómo va la tos y lo vamos a reevaluar. Siempre, al momento de diagnosticar una tos no específica, debemos evaluar si hay o no exposición al tabaco, si hay exposición no a contaminantes, ¿no? Si vive en un lugar muy contaminado, con demasiada humedad, con presencia de ácaros, con presencia de mucho polvo, ¿no? Y también vamos a evaluar cómo van las actividades del niño, ¿no? Si el niño debe estar acudiendo al colegio normalmente, debe estar jugando, y siempre evaluar la expectativa y preocupaciones de los padres. Cuando revaluamos en 1 a 2 semanas. ¿Puede resolver? La tos específica puede resolver, o en el transcurso de este tiempo pueden aparecer indicadores de tos específica, o no resolver, continuar con tos seca, sin ningún indicador específico. Aquí podemos observar nuevamente, esperar y reevaluar, pero si vemos que hay mucha preocupación por los padres, de repente ya está afectando las actividades del niño, está haciendo que falte al colegio, limita su actividad para el juego, podemos hacer una prueba terapéutica. La prueba terapéutica se realiza con corticoides inhalados. La guía americana puede usar corticoide inhalado, 400 microgramos durante 2 semanas, se reevalúa en 2 a 3 semanas, si hay una respuesta positiva, se podría tratar de un asma o un equivalente asmático. Si hay una respuesta negativa, se interrumpe el corticoide inhalado, se revisa el algoritmo y se vuelve a plantear el diagnóstico de una tos específica. La guía británica, aparte, como puede sugerir, muy aparte de los corticoides inhalados, se puede usar un ciclo corto de corticoides orales y se reevalúa la respuesta. Si hay una respuesta positiva, es un asma equivalente asmático. Si hay una respuesta negativa, se interrumpe el corticoide inhalado, se revisa el algoritmo y se vuelve a plantear el diagnóstico de una tos de origen de etiología específica. Entonces, ¿qué dice el algoritmo acerca de tengo un niño con indicadores de tos específica, con una radiografía de incidometría? Si tiene sibilancias o histerectopía, sospecharé de asma. Si tiene constantemente aclaramiento faríngeo, un saludo alérgico y síntomas de goteo nasal, podré sospechar una rinitis alérgica. Si es una tos húmeda productiva, una infección endobronquial. Aquí tengo que buscar fibrosis quística, disquinesia ciliar primaria, bronquitis bacteriana prolongada, inmunodeficiencias. Si tiene síntomas respiratorios luego de la alimentación, sospechar una aspiración recurrente. Si es una tos perruno-metálica, una traqueo o broncomalacia o alguna compresión de la vía aérea. Si tiene una tos de ganso, una tos psicogénica. Si tiene una espirometría restrictiva más una tos seca, enfermedad pulmonar intersticial. Y si es una tos progresiva con pérdida de peso y fiebre, sospecharé tuberculosis. Entonces, lo que ya mencioné, ¿no? Tenemos un niño con una tos aislada, el niño aparentemente sano. ¿Es realmente la tos un problema? No. No es realmente un problema, lo tranquilizamos, observamos y seguimos. La tos reviste un problema, genera mucha ansiedad en los padres, lo que ya mencioné, ¿no? Que genera ausentismo escolar, dificultad para el juego, hacemos pruebas terapéuticas.
¿Qué exámenes auxiliares podemos pedir en un niño con tos crónica? No a todos los niños se le pide esto, ¿no? De acuerdo a lo que sospechemos, vamos a ir avanzando en estas pruebas, ¿no? Si yo estoy sospechando, ¿podré pedir una tomografía? Sí, si estoy sospechando que tengo un niño con una tos crónica húmeda, más allá de tos crónica húmeda, que tiene algunos síntomas o signos de, digamos, de disquinesia ciliar primaria, de fibrosis quística, que me hagan sospechar o de bronquiectasias, yo le pediré una tomografía, ¿no? Si yo estoy sospechando una anormalidad de la vía aérea, tenemos una radiopacidad persistente en un mismo sitio, o estoy sospechando de alguna infección y que requiero tomar muestras, le haré una broncoscopía. Si el niño me colabora, como ya mencioné, a todos los niños con tos crónica le vamos a hacer una espirometría. Si veo que el niño tiene síntomas durante la deglución, le pediré una videofluoroscopía. Si sospecho un ecocardio, una cardiopatía, un ecocardio y una polisonografía, ¿no? ¿Cuándo pedir una broncoscopía en tos crónica? Cuando tenemos una sospecha de anormalidad de vía aérea, ¿no? Traqueomalacia, broncomalacia, fístula traqueosofágica, faringios, si hay cambios radiológicos localizados, si tengo la sospecha de un cuerpo extraño, si quiero evaluar una enfermedad aspirativa, si requiero realizar estudios microbiológicos o lavados, ¿no? En esos casos yo me podré plantear realizar una broncofibroscopía, ¿no? Entonces ahora vamos a revisar qué es lo que sugiere cada... Este básicamente es el desarrollo del algoritmo, ¿no? Cómo debemos enfocar un niño con tos crónica. Ahora vamos a revisar lo principal de cada guía, ¿no? ¿Qué es lo que recomienda la guía americana? Muchos de estos pautas ya lo hemos mencionado, lo vamos a repetir simplemente, que siempre realiza una revisión detallada y sistemática para identificación de indicadores de tos específica, ¿no? Realizar espirometría y radiografía de tórax. En tos específicas siempre se van a requerir de mayores investigaciones, excepto en asma. Si la tos es productiva, purulenta, investigar siempre la presencia de bronquiectasias e identificar la causa. Muchas veces las bronquiectasias son de causa idiopática, ¿no? Nos vamos a quedar sin un diagnóstico, pero siempre debemos descartar todas las etiologías que podamos, ¿no? La etiología debe ser definida y el tratamiento basado etiológicamente. La tos no específica puede resolverse espontáneamente y debe evaluarse la aparición de indicadores de tos específica, lo que ya mencionamos, ¿no? Observar, evaluar, observar y reevaluar, ¿no? La tos no específica y factores de riesgo de asma, la prueba terapéutica se puede realizar, en tos no específica y con factores de riesgo de asma se puede realizar una prueba terapéutica con budesonida a 400 microgramos por día y reevaluar en 2 a 4 semanas. En que no haya respuesta a prueba terapéutica, se suspende el tratamiento y se busca otras causas, ¿no? Nunca si vemos que no hay respuesta a un corticoide inhalado, no se debe dar dosis altas de corticoide, ¿no? Siempre pensar en otras causas, buscar otras causas. No se recomienda el uso de antitusígenos. En niños con tos no específica, las expectativas de los padres deben determinarse y resolver las preocupaciones. Siempre ver los factores exacerbantes y retirarlos, entre ellos el humo de tabacos, se hace bastante hincapié, y los niños deben ser manejados con guías pediátricas, no con guías de adultos, ¿ya? En niños menores de 14 años con tos crónica, cuando no se dispongan de recomendaciones específicas pediátricas, se puede tomar recomendaciones de la guía de adultos con cautela, ¿ya? ¿Qué lo recomienda? ¿Qué recomendaciones muy aparte de lo que da la guía americana, da la guía británica? Que toda tos que inicie en la etapa neonatal siempre va a requerir investigación adicional, siempre, ¿ya? ¿Cuáles van a ser los posibles diagnósticos? Puede ser una aspiración pulmonar, presencia de fístula traqueosofágica o un faringio, puede haber malformaciones congénitas, una compresión de la vía aérea, una traqueobroncolalacia, puede empezar con síntomas tempranos de fibrosis quística, disquinesia ciliar primaria, o una infección pulmonar intraútero durante el periodo perinatal, ¿no? Por CMV, sincitial respiratorio, clamidia. Los niños con hemoptisis también siempre van a requerir más investigaciones, ¿ya? En niños
la principal causa de hemoptisis no es la tuberculosis, ¿ya? La principal causa de hemoptisis son las infecciones del tracto respiratorio bajo, ¿ya? De otra etiología, ¿ya? Generalmente bacterianas. Entre sus causas puede ser la neumonía, el acceso pulmonar, puede tener una enfermedad pulmonar crónica con bronquiectasias, una fibrosis quística, puede ser un cuerpo extraño inhalado, la presencia de tuberculosis, o un tumor, o una malformación arteriovenosa, o la presencia de hipertensión pulmonar. ¿Qué se recomienda acerca de los test alérgicos, ¿no? El FIS o el ImmunoCAP? Estos pueden ser útiles cuando tenemos sospecha de atopía, ¿ya? Solo cuando hay sospecha de atopía, estos nos pueden ser útiles. Si estamos frente a la evaluación de un niño que no tiene ningún indicio de atopía, estos no se indican de rutina, ¿ya? No se indican de rutina. En niños con bronquiectasia bacteriana prolongada, ¿ya? Que se característica básicamente por una tos crónica, húmeda, una tos crónica húmeda más de 4 semanas, con o sin identificación de un germen y con una respuesta favorable al uso de antibióticos por 2 semanas. En estos niños que tengo sospecha de bronquitis bacteriana prolongada, primero debo excluir otras condiciones y realizar un cultivo antes del tratamiento. Y darle un curso de antibiótico de por lo menos 2 semanas, ¿ya? Por lo menos 2 semanas. En niños con tos no específica aislada, el tratamiento empírico de asma, rinitis alérgica o dar un tratamiento antirreflujo no suele ser beneficioso y generalmente no es recomendable, ¿ya? No a todos los niños que tengamos tos seca, una tos no específica, le vamos a dar tratamiento para asma. Ya siempre hay que evaluar los otros factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, este estudio realizado por la doctora Chan, donde una prueba de salbutamol y beclometasona para el uso de tos recurrente, que halló la doctora Chan que la mayoría de niños con tos recurrente sin otra evidencia de obstrucción de la vía aérea no tiene asma. O sea, vio que estos niños con tos crónica que no tenían una reversibilidad al uso de bronquidilatadores generalmente no tienen asma. Y el salbutamol y beclometasona no suelen ser beneficiosos en estos niños. Esta es una revisión Cochrane sobre el uso de corticosteroides en tos no específica en niños, donde se concluye que la beclometasona no fue diferente del placebo en reducir la frecuencia de tos medida objetivamente o subjetivamente. A dosis alta hubo una leve mejoría, pero sin impacto clínico, ¿ya? En tos no específica. Esta también es una revisión Cochrane acerca del tratamiento de reflujo gastroesofágico en tos no específica en niños y adultos, y se concluye que los inhibidores de bomba de protones no son eficaces para la tos asociada con los síntomas de reflujo gastroesofágico en niños muy pequeños, y no deben utilizarse. No hay datos suficientes en niños mayores para sacar conclusiones válidas, ya que atribuye que muchos de estos síntomas de reflujo en niños es un reflujo fisiológico, ¿ya? En niños con aclaramiento faríngeo y síntomas de rinitis alérgica, sí se puede hacer una terapia de evitación de alérgenos y una terapia farmacológica si está indicada. Y si se arriba el diagnóstico de una tos psicogénica o tos hábito, el médico debe estar seguro de que no haya una causa orgánica. ¿Cómo yo puedo sospechar de una tos psicogénica o una tos hábito? Es un niño que generalmente ya son niños mayores, en etapa de prepúberes, que tienen una tos muy característica, muy bocinal, como un bocinazo, que generalmente cede cuando el niño o adolescente se distrae en otras actividades de interés y cede durante la noche, ¿ya? Y no le genera mayor repercusión en su estado emocional. El niño actúa como si nada le pasara, ¿ya? Ahí yo sospecharía de una tos psicogénica, y generalmente buscan alguna ganancia por ahí, por ejemplo, no ir al colegio, o hay algunos factores estresantes, ¿no? Como problemas en los padres, por ahí una separación de los padres, y la psicoterapia puede ser útil. Entonces, este ya es de la guía belga, ¿no? Generalmente las guías, la mayoría de guías básicamente enfoca la tos crónica en identificar si es específica o no específica. No hay mayor diferencia en eso, ¿ya?
Esto es, ¿qué habla la guía belga acerca de si hay alguna medida no farmacológica que sea efectiva para reducir la duración o intensidad de la tos? La guía belga recomienda evitar irritantes, tabaco, moho, humo de cocina, y tomar en cuenta la preocupación de los padres e informar sobre la evolución natural de la tos, ¿no? Siempre dar seguridad y calmar la ansiedad de los padres. ¿Hay algún tratamiento sintomático farmacológico efectivo para reducir la duración y la intensidad de la tos? En ausencia de signos clínicos y una etiología específica, ninguna droga es recomendada, ¿ya? Ninguna droga se debe recomendar. Los antitusígenos. Todos los antitusígenos son contraindicados en niños menores de 6 años. ¿Ya? Entre 6 y 12 años su uso no es recomendado. Todos los mucolíticos y expectorantes están contraindicados en menores de 2 años y entre 6 y 12 años los mucolíticos y expectorantes no están recomendados. ¿Qué dice la guía australiana acerca de los antitusígenos de acción central? Va en contra del uso de codeína, de sultorfano, ¿ya? Entonces, ¿qué conclusiones vamos a llegar al final de esta presentación? ¿Ya? Que la tos crónica es una condición frecuente, definida por una duración mayor a 4 semanas. La identificación de indicadores de tos específica nos ayuda a orientar la etiología, con la finalidad de poder establecer un adecuado tratamiento. Existen varios algoritmos para el manejo de la tos crónica en niños, los cuales coinciden en varios aspectos. Y es necesario establecer un diagnóstico temprano para evitar posibles complicaciones y secuelas. Sería todo.